precursores de las teorías críticas. Jean-Jacques Rousseau, Ginebra, 1712. Polímata, suizo francófono, fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. Generó un giro copernicano a la pedagogía centrándola en la evolución natural del niño. Sus ideas políticas influyeron en gran medida en la Revolución Francesa. Fue prohibido por ser un revolucionario del sistema imperante. Entre sus obras más importantes está El contrato social y Emilio O de la educación, donde centraba al niño en el proceso del aprendizaje. Fue prohibido por ser un revolucionario en medio del sistema imperante. Henryk Pestalozzi nació en Suiza en el año de 1746. Muere en 1827 en Brujo. Fue un influyente pedagogo y educador. Formó parte de la Sociedad Helvética, grupo que como objetivo tenía defender la libertad y los valores. Uno de sus proyectos más grandes fue la creación de la granja, donde él transformó dicha propiedad en una escuela industrial. Otras de sus grandes obras fueron sus proyectos literarios, en específicos la obra llamada Leonardo y Gertrudis. En estos libros, Johann representa cuatro personajes: el maestro, el clérigo, una ama de casa y un político, como representantes de la sociedad. Trata acerca de los valores morales que la ama de casa involucra a sus hijos. También podemos hablar de su carrera como educador. Decidió proponer un proyecto educativo al ministerio que tras un tiempo se concretó con un puesto de educador. Como su metodología era indudablemente buena, se vio en la posición de abrir una nueva escuela en Burgos. Después de cierto tiempo, el traslado del instituto se encontraba en Verdun, donde no solamente abrió una, sino varias escuelas, las cuales ofrecían educación a alumnos sordomudos, y una vez más pensó en los niños pobres, cuyas familias no podían costear una educación de calidad. Buenas noches con todos. Hoy vamos a ver sobre un pedagogo alemán, ¿no? Augusto Guillermo Federico Froebel, donde su frase que recalcó, o importante, era: la educación debe conducir y guiar al hombre a la claridad respecto de sí mismo y en sí mismo. Un poco de bibliografía. Nace el 21 de abril de 1972 en Alemania y fallece el 21 de junio de 1852. Fue discípulo de Pestalozzi, aunque influido por él, ¿no? Fue totalmente independiente y crítico de establecer sus principios educativos. Froebel fue el pionero de la educación preescolar. En 1826 publica su primera obra, ¿sí? E importante. La educación del hombre. La educación es básica, un medio que facilita el despliegue de todas las características y potenciales que el hombre ya posee, ¿no? Froebel cree que la educación debe ser dinámica, respetar la dignidad del hombre, adaptarse a la espontaneidad del hombre, ser permisiva con el propósito de ayudar al desarrollo de los procesos de autorrealización natural, ¿sí? También en 1840 fundó el jardín de infancia, ¿no? El Kindergarten, donde se basaba o su clave para la formación era a base de los juegos. Robert veía en el jardín de infancia una institución susceptible de transmitir la totalidad de la experiencia educativa a base de juegos gimnásticos acompañados de cantos, cultivos de jardín, cuidado de plantas y animales, charla, poesía, cuentos dramatizados, excursiones, ¿no? Aquí en este punto subraya un concepto natural, ¿no?
llamó a la escuela o al jardín de infantes literalmente un lugar donde los niños pequeños pueden entregar plenamente la actividad creativa, ¿sí? Además, también hablaba, ¿no?, de la importancia de la educación integral, familia, escuela, mujer educadora natural, ¿no? Froebel era un pedagogo donde él se basó que la educación debe empezar sobre la niñez, ¿no? Donde los niños se forman y ya tienen un criterio hacia dónde quieren llegar, qué quieren ser más adelante, cuál es su propósito de vida. Gracias, compañeros. Los precursores de las pedagogías críticas. John Dewey nació en Vermont el 20 de octubre de 1859 en Nueva York, Estados Unidos. Muere el 1 de junio de 1951. Fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense. Sus contribuciones fueron teóricas. Fue un hombre de acción. Inspiraba siempre la unificación de pensamientos en la acción, en la teoría y en la práctica. Defendió mucho la igualdad de la mujer, incluyendo el derecho al voto. Fue un pedagogo original, renombrado e influyente siempre en Estados Unidos, uno de los más geniales de su época contemporánea, en la cual esto influye mucho en la movilidad entre las fronteras estadounidenses y las colonizaciones de los nuevos territorios. Utiliza mucho o permanece mucho en la organización social. Él trabaja mucho también en la parte social flexible, en la relativización de los principios y prácticas de herencia histórica, y la forma de vida siempre fue una vida democrática. ¿Cuáles fueron sus propuestas teóricas? Tenía cuatro muy importantes para él, como era la educación como preparación, la educación como desenvolvimiento, la educación como adiestramiento de la facultad y la educación como formación, ya que para Dewey se concibe como reconstrucción del orden social. El educador es como una guía y orientador hacia los alumnos. Él también tiene aportes muy importantes como son metodológicos. Esta propuesta lo lleva a crear unas 5 fases: la consideración de algunas experiencias actual y real del niño, la identificación de algún problema o dificultad que se encuentra a partir de esta experiencia, la inspección de los datos disponibles, así como la búsqueda de soluciones viables, la formulación de hipótesis de solución y comprobación de la hipótesis en acción. Gracias. Muy buenos días. Yo les voy a hablar sobre Celestin Freinet. Él fue un maestro, educador y pedagogo francés. Freinet nace en Gars el 15 de octubre de 1896 y muere en Vence el 8 de octubre de 1966. Ambas son provincias francesas. Perteneció a una familia de campesinos franceses y durante su infancia y parte de adolescencia tuvo a su cargo el cuidado de algunos rebaños. A los 19 años participó en la Guerra de los 14 días, en la cual fue herido en un pulmón. Gracias a esto recibe una medalla al honor. Pero también gracias a esta herida, casi la mayor parte de su vida tuvo problemas para respirar. Freinet concebía a la escuela como un lugar de renovación social para instaurar una nueva sociedad popular, donde tuviera una relación con ámbitos sociales, la familia y la comunidad, al igual que la política. Él fue creador de algunas de las técnicas que llevan su nombre, utilizadas en diversos métodos de investigación pedagógica. También se le atribuye la gestación del llamado materialismo escolar, el cual supone una autogestión, una cooperación y una solidaridad entre el alumnado. Gracias a esta autogestión o a este materialismo escolar, Freinet pudo introducir en las escuelas la imprenta, el texto libre y el modo natural de escritura y lectura. Las ideas de Freinet también se basan en llevar la comunicación y la creatividad a un lugar donde lo tenían olvidado para solo enfocarse en el memorismo y la repetición
de ideas o de aprendizajes. Gracias a esto, él pudo desarrollar un abanico de actividades para estimular la libre expresión infantil, la cooperación y la investigación con el entorno, ya que para él era importante que los alumnos puedan expresarse al aire libre, conociendo su entorno. Algunas de estas actividades son el texto libre, en el cual se fomenta la lectura. Los estudiantes dialogan o expresan sus convivencias, sus experiencias, sus ideas al resto de sus compañeros. La revista escolar, aquí se fomenta lo que es la escritura, en el cual los estudiantes escriben sus vivencias, sus ideas, sus experiencias y las comparten con su familia. Las conferencias, en las cuales se forman grupos de estudiantes para fomentar un libre diálogo entre ellos. La agenda escolar, en la cual los alumnos anotan las tareas, sus ideas y parte de sus experiencias. Y por último, también el dibujo libre, en el cual se hace una expresión artística de los estudiantes. Una frase que me llamó mucho la atención de Freinet es: dar a los niños la libertad de escoger su trabajo, de decidir el momento y el ritmo de este trabajo, y todo habrá cambiado. Me parece muy interesante, ya que así como a los jóvenes se nos da a escoger en qué queremos hacer una profesión, o qué profesión o qué materia nos gusta más, pues desde chiquitos también debemos darles a escoger qué tipo de materia, qué tipo de conocimiento a ellos les gusta más, para irlos encaminando hasta la adultez. Y también esto de los tiempos y lugares de trabajo es importante, ya que no todos somos iguales y habemos algunas personas que tenemos, pues nos demoramos más en aprender unos temas, y otras tienen una mayor facilidad para aprender. Entonces, el aprendizaje en cada persona es diferente, por lo que se debe dar tiempo según el tipo de aprendizaje que tenga cada persona. Y no encasillar a todos bajo un mismo tiempo o bajo un mismo parámetro, porque estaríamos indicando que las personas son todas iguales, y no es así. Cada persona tiene un ritmo diferente de trabajo y de aprendizaje, y habrá algunas personas que les guste un tema y a otras que les parezca más interesante otro tema. Entonces, de esa manera podemos estimular de mayor forma a los estudiantes, en especial a los niños. Yo les agradezco mucho por la atención y hasta luego.